Vamos a dar inicio a el capítulo número 4 de nuestra reflexión, de nuestro semestre sobre la conciencia. La conciencia moral, así se llama el capítulo. Ese capítulo, por mucho tiempo, pues, o al menos yo recuerdo varios años, lo teníamos como una sola materia en el seminario. O sea, durante un semestre teníamos la materia moral, que se llamaba precisamente así, la conciencia moral. Lo que quiere decir que es tan, pues no solamente vasto, sino importante este capítulo cuarto que vamos a ver. Y creo que además es el último capítulo que vamos a contemplar. Permítame un momentito. Sí, es el último capítulo que vamos a ver. Obviamente estamos hablando de un semestre sumamente reducido ¿no? Que además creo que ni siquiera llega a semestre. Pero es un capítulo, ustedes lo van a ver, lo van a poder subrayar, muy útil, tanto para la propia persona como para el ministerio, ¿no? Ya sea en mi caso para el ministerio sacerdotal, en el caso de ustedes, aquellos a quienes finalmente Dios quiera llamar para el ministerio diaconal. Y no solamente esto, sino que responde a la primera pregunta o esa pregunta que el Papa Juan Pablo II se hace en la encíclica sobre la moral, que ustedes yo creo que ya deben de estar terminando de leer. El Papa hace aquella exégesis sobre el texto de San Marcos, me parece, en el capítulo 10 del joven rico, que le hace esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Así que vamos a aterrizar, porque además este capítulo sobre la conciencia, ustedes van a ver que confluyen muchas otras cosas, ¿no? No solamente vamos a hablar de la conciencia, ¿no? Sino cómo hacer juicios de conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se fortalece? Vamos a ver muchas cosas. Yo creo que en este semestre, al menos esta materia de moral fundamental, este aspecto, para mí, personalmente se los confieso, es mi aspecto, mi materia, mi capítulo favorito. Así que voy a tratar de ser lo más explícito posible para que lo podamos entender. Supongo que tienen sus páginas por allá. Yo tengo, empezando este capítulo cuarto, en la página número 26. Dice San Pablo a los romanos: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por razón natural lo que manda la ley, muestran que lo que la ley ordena está escrito en sus corazones, como se lo atestigua su propia conciencia y las diferentes consideraciones que allá en su interior ya los acusan, ya los defienden. Dice San Pablo a los romanos en el capítulo 2. Interesantísimo, porque aquí describe, sin proponérselo, describe San Pablo lo que es la conciencia. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por razón natural lo que manda la ley, o sea, los gentiles, estamos hablando de los paganos, aquellos que no tienen la fe ni de los judíos ni de los cristianos, ¿no? Cuando se habla de los gentiles en términos bíblicos, estamos hablando de aquellos que pertenecen a pueblos diferentes al pueblo de Israel. Cuando digámoslo así de una manera, tal vez otro sinónimo, ¿no? Cuando los paganos que no tienen ley hacen por razón natural lo que manda la ley, muestran que lo que la ley ordena está escrito en sus corazones. O sea, vamos a pensarlo, vamos a decirlo también con otras palabras. Una persona que no tiene religión, una persona que no ni es judío, ni es cristiano, ni es musulmán, ni es budista, ni es hinduista, ni es no sé qué madres que sea, aunque no tenga ley, pero si hace lo que
le ordena la ley por mandato natural, hacen por razón natural lo que manda la ley. Eso quiere decir que lo que la ley ordena está escrito en sus corazones. O sea, no es porque lo diga la Biblia o porque lo diga el Corán o porque lo diga el Pentateuco. No, porque está escrito en tus corazones. No robarás. ¿Quién lo dice? Tienes que hacer caso porque lo dice Dios. No. Dios, sí lo dice Dios, pero no lo hace, no obedeces el no robarás porque lo dice el mandamiento, sino porque está escrito en tu corazón, porque está escrito en la ley. No mentirás, porque hay que obedecer ese precepto, porque es mandato de Dios, no solamente por eso. Aún sin religión, estoy obligado a defender la verdad, a no mentir, a no traicionar la verdad. Es un hecho incontestable que todos los hombres experimentamos este testimonio interior. De ahí que en cualquier persona se encuentre una cierta noción espontánea de qué es la conciencia moral. Aunque no haya recibido clases del Padre Manito, entiende muy bien qué es la conciencia moral. ¿Ok? Trataremos, pues, de profundizar sobre la conciencia y su dinamismo, cómo la conciencia se hace luminosa, cómo se oscurece y cómo podemos, como confesores, en el caso de los sacerdotes, colaborar en su formación. Ustedes, en el caso de diáconos, colaboradores de los presbíteros, del obispo, cómo podemos formar las conciencias. Conocer mejor qué es y su modo de actuar facilita seguir su luz, cooperar en su formación, aconsejar a quienes se encuentran con dudas de conciencia, etc. En una palabra, debemos colaborar en facilitar la plenitud de la vida cristiana para permitir apreciar la bondad y la armonía del querer de Dios. Creo que les platiqué alguna vez en las primeras clases, en la primera clase a lo mejor, en la primera grabación, creo que les platiqué una pequeña anécdota, y si no, pues se los vuelvo a platicar, me vale más. Una pequeña anécdota que viví con don Manuel Castro Ruiz, cuando tenía yo unos pocos meses de ordenado sacerdote y me llamó a su oficina. Estaba junto a su cuarto en el seminario mayor y me preguntó que si algún día te mando a estudiar a Roma, ¿qué te gustaría estudiar? Sí, claro que se los conté. Y yo les dije sin chistar, pues teología moral. Y él me preguntó por qué. Y entonces me acordé de esa pregunta del joven rico, que en verdad así lo siento, ¿no? En muchísimos casos al sacerdote se le va a preguntar, la gente se le va a acercar a preguntar al sacerdote o al pastor de almas, que es lo que aspire a hacer siempre desde que entré al seminario. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué me pide Dios en la vida? ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿Cómo debo de actuar en este caso con esas circunstancias? Digo, el sacerdote sirve al pueblo de Dios de muchas formas, de muchas maneras. Y no quiero soslayar la importancia que tienen las otras materias, como ya se les he dicho a ustedes. Además, las materias, particularmente la de Sagrada Escritura. Es cierto, ¿no?, que es la base de los estudios de la teología. Sin embargo, para el ministerio pastoral, para la tarea pastoral, obviamente tengo que tener una sólida base teológica, bíblica, desde luego. No voy a decir lo que mi imaginación o mi sentido común me diga, ¿no? Lo que mi brillante inteligencia me diga, ¿no? Porque si no, habría muchos hermanos sacerdotes que brillante no tienen nada. Obviamente estoy hablando de los de Campeche y de los de Quintana Roo. Pero
Pero yo creo que al sacerdote se le acerca a la gente en muchos casos a decirle, Padre, ayúdeme a tomar una correcta decisión en mi vida. Y esa es la formación de la conciencia. ¿Cómo hacer buenas opciones, buenas elecciones en mi corazón? O, dicho de otra manera, cómo obedecer mejor a Dios, cómo ser más fiel a Dios. Esa es la conciencia. Por allá alguien dice que solamente se peca cuando se atenta contra la propia conciencia. Recta y bien formada, ya lo veremos qué supone esto. Pero solamente hay pecado cuando se atenta contra la recta conciencia. Así que pues vamos a echarle muchas ganas a esta materia, a este capítulo, porque creo que conociéndolo bien, yo creo que le podemos sacar muchísimo jugo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Se va a dividir en 5 subtítulos o 5 apartados, A, B, C, D y E. Letra A. Noción, propiedades y divisiones de la propia conciencia. Me voy a basar en el libro de Ramón García de Haro, que creo que lo tengo por acá, se los voy a presumir para que si alguno de ustedes alguna vez lo ve por allá, lo compre. Ahí está, sí lo encontré. La vida cristiana, Ramón García de Haro. Eso es un libro, eso es un mamotreto. Editorial EUNSA. EUNSA quiere decir editorial de la Universidad de Navarra, creo que es Sociedad Anónima. Ramón García de Haro, a mí me dio clase, fue un profesor mío a finales de los 80, era un flaquito miembro del Opus Dei. Pero no por eso malo, no a todo lo contrario, ¿no? Bueno, tiene en fumaba como la madre, ¿no? Tiene en este libro, en la página 507, la conciencia moral. ¿Ven ustedes? Página 507. Probablemente en el seminario esté este libro, en la biblioteca del seminario. Pero si no, obviamente no se los voy a prestar a ustedes. Ya lo aprendí eso en mi vida, ¿no? El que presta un libro es un pendejo, ¿no? Y el que lo devuelve, doblemente pendejo. Bueno, cosas que me hacen decir ustedes. Nociones, propiedades y división de la conciencia. Noción. Vamos a hablar una descripción. Acuérdense que a mí no me gusta dar definición, pero una descripción como lo indica el autor, que obviamente está fincado en el papá de los teólogos de toda la historia, Santo Tomás de Aquino. Así describe Ramón García de Haro la conciencia moral. Es el juicio del entendimiento práctico que, basado en la luz de los primeros principios morales, dictamina sobre la moralidad de nuestras acciones en su concreta singularidad. Vamos a desglosar esto. La conciencia moral es el juicio del entendimiento práctico. ¿Qué quiere decir esto? La conciencia es un juicio. ¿Eso está bien o eso está mal? Es un juicio, no es una hipótesis, ¿no? Esto podría ser esto, no. Esto es un juicio, o sea, esto es así o es asado. Del entendimiento práctico, o sea, no es sobre una cuestión teórica, sino sobre una cuestión práctica, sobre un hecho determinado, que basado en la luz de los primeros principios morales, ya hablamos de algunos primeros principios morales, hace el bien y evita el mal. Pues esos que comentábamos hace un ratito, no robarás o no mentirás. Principios morales, ¿no? El fin no justifica los medios. Principio moral básico. Bueno, ¿en qué se basa la conciencia para decir esto es bueno o esto es malo? Basada a la luz o en la luz de los primeros principios morales
Dictamina, o sea, da un dictamen, no una hipótesis, no una sugerencia, no, da un dictamen en base a esto se dice esto. En un juicio, lo más importante al final del juicio es el dictamen, ¿no? O sea, el decreto que muchos años estuve trabajando en el tribunal eclesiástico, de allá una vez que se lleva un proceso de nulidad matrimonial, por ejemplo, al final el juez da una sentencia, dicta una sentencia, dicta una sentencia. Eso es lo que la conciencia moral hace, dictamina sobre la moralidad de nuestras acciones. O sea, ¿qué es lo que la conciencia va a decir? ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es lo que se espera de un juicio de conciencia, que dicte eso es bueno o esto es malo. De nuestras acciones en su concreta singularidad, o sea, en un acto concreto. No estamos hablando a lo mejor de la persona, ¿no? Mario Parra es un sinvergüenza porque siempre que habla, critica a sus superiores. No puede ser un juicio correcto eso. ¿Por qué no puede ser? Porque no está hablando, está generalizando. Está generalizando. ¿Qué diferente sería? Mario Parra es un sinvergüenza porque siempre que se refiere a su párroco, lo critica negativamente. Perdón, Marito, sabes que eres objeto de mi devoción. Pero bueno, el juicio no es sobre una cosa general. Por eso al final dice en su concreta singularidad, o sea, en este acto. Esto que dijiste está mal. Esto que dijiste está bien. Es un acto, o sea, el juicio de la conciencia es sobre un acto concreto. Llamamos conciencia en general a la autopresencia que la persona tiene de sí mismo. Aquí pudiésemos hablar, claro, bueno, aquí lo dice, decimos que soy consciente de estar razonando, estoy consciente de que me ocurre algo. Podemos hablar de la conciencia en ese sentido, ¿no? Ya soy consciente, ya desperté. Pero la conciencia moral, aquí estamos hablando no solamente estar consciente. ¿Qué sería lo contrario a estar consciente? Estar inconsciente o ser un inconsciente. Estar inconsciente, ¿qué puede ser? Una persona que está dormida, una persona que está drogada, una persona que está, no sé, en una cama de un hospital sedado, está inconsciente, ¿no? No. Lo contrario es sí, está consciente, ¿no? Bueno, consciente en cuanto que está despierto. Pero no estamos hablando de ese tipo de conciencia. Estamos hablando de la conciencia moral, que es lo que dice ahora lo siguiente. La conciencia moral añade a esta presencia del conocimiento de sí mismo en el actuar libre, mostrando a la persona la bondad o la maldad de sus acciones. ¿Claro? Esa es la conciencia moral. La conciencia moral juzga la bondad o la maldad de las acciones. Es pues el juicio sobre la rectitud, sobre la moralidad de los propios actos o de nuestros actos. Esa es la conciencia moral, sobre la acción moral de nuestros actos. Aquí el Papa Paulo VI en la alocución del 13 de febrero del 69 lo comenta, ¿no? La locución, yo creo que esa fue una catequesis, bueno, no lo hablamos de eso. El segundo párrafo, es un juicio del entendimiento práctico. Es por tanto un acto y no una potencia ni un hábito. O sea, no es algo que pudiese yo hacer. No. El juicio de conciencia es un acto. O sea, a diferencia en los términos filosóficos, cuando se habla de potencia, se está hablando de algo que una persona pudiese hacer. Tendría capacidad, tiene potencia para ser un buen futbolista,
para ser un buen pitcher de béisbol. Tendría potencia para eso, ¿no? Ni un hábito, o sea, no estamos hablando de la repetición constante de una cosa, no. Aquí estamos hablando el entendimiento práctico. Es un juicio de ese acto concreto aquí, ahora. El juicio de la conciencia se atribuye al entendimiento práctico, pero no se limita a enunciar una verdad sobre el ser, sino que nos señala en cada caso qué debemos hacer. O sea, no es una cuestión, lo que decíamos de Mario, que es un criticón de todos sus superiores. No, 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 no. Mario, no dijimos eso. Mario, dijimos que es un criticón de su actual superior. Aunque no, tampoco es eso, ¿no? Es un ejemplo nada más. Una persona puede saber que privar de la vida a un inocente es siempre malo. Pero el juicio de la conciencia no consiste solo en ese saber, sino que implica su aplicación a la conducta práctica. Por ejemplo, cuando esa persona advierte que no debe practicar el aborto que le aconsejan. Vamos a poner otros ejemplos. Hay mucha gente que se siente muy buena porque efectivamente sabe lo que es bueno y lo que es malo. A lo mejor ustedes y yo nos creemos muy pistolas porque eso ya lo sé, eso es así o es asado. Y puede ser que efectivamente lo sepamos, pero eso no nos hace buenos o malos. La conciencia es aquel que sabe poner en práctica, en este caso, en este momento, lo que debo de hacer. Puedo yo saber, por ejemplo, que dar caridad es una obra buena, que estoy llamado a ser caritativo con mis hermanos. Pero el que yo lo sepa no me hace una mejor persona que otra. Lo voy a hacer cuando lo doy, cuando lo hago. Hay gente que sabe muchísimo, muchísimo de muchas cosas. Yo me he encontrado, sobre todo, estuve allá en Roma, con gente que eran unos cerebros descomunales, ¿no? Y eran capaces de, déjate de la memoria, ¿no? Que puedan recitarte unos versos y todo. No, 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 no. Que son capaces de hacer y de unir, bueno, de hacer un montón de lucubraciones muy bien hechas, muy bien construidas. Eso no te hace bueno o malo. La bondad o la maldad no está en el saber, sino en el hacer. Claro, para poder hacer lo que debo de hacer, tengo que saber. Nadie ama lo que no conoce. Así que el entendimiento práctico me ayudará a poner, como dice muy bien la palabra, en la práctica aquello que he entendido. ¿Okay? El juicio de la conciencia se realiza iluminando con la luz de los primeros principios, naturales y revelados, el acto concreto. La conciencia no es un juez o un árbitro de la ley divina, por el contrario. Si puede juzgar sobre nuestros actos singulares es porque ella misma posee la medida universal de la ley divina y así la aplica a las propias reales y concretas circunstancias. Muchas veces, les tengo que comentar, me he topado en el confesionario o en la dirección espiritual a personas que de repente vienen y te plantean una situación en la que están viviendo, en las que se sienten entrampados, se sienten atrapados, se sienten así como en una coyuntura, no sé qué hacer si hago esto o hago aquello, ¿no? A veces es muy fácil distinguir qué debo de hacer, haz el bien y evita el mal. Pero a veces no es tan fácil distinguir qué es el bien y a veces no es tan fácil distinguir qué es el mal. Les voy a poner un ejemplo. En esos días de confesiones me topé con un personaje, una persona que
tiene un conflicto, una persona mayor, yo creo que arriba de 70 años o más tal vez. Y me dice, soy viudo. Ok. Murió mi esposa hace, bueno, no me lo dijo, ¿no? Pero yo asumo que se murió no menos de 5 o 10 años, ¿no? Y enviudé. Y a ver, permítame un momentito. Ay, disculpen, pero es que estamos preparando los oficios y las lecturas. Ya ven ustedes que a veces hay preguntas. Y como soy nuevo aquí en Concal, entonces, pues bueno, ¿cómo lo hago? Pues cómo lo hacen acá, ya saben, ¿no? Chispas, ¿qué les estaba diciendo? Aquí no sé retroceder porque si, ¿qué tal si retrocedo y se jode el asunto? Bueno, el juicio y la conciencia se realiza iluminando por los primeros principios. Ah, les estaba yo comentando lo del caso del viejito ¿no? Se llama Correr. Está bueno el caso. Y viudo él, 5 o 10 años de viudez. Y me dice, fíjese que, pues de vez en cuando me encuentro con mi cuñada, la hermana de mi difunta esposa, que tiene más o menos la misma edad. Y es viuda. Y me dice él, ¿no? Estoy pensando, hemos hablado, me dice, si convendría que nos casáramos, nos casemos. Ninguno de los dos, son viudos los dos, pero es la hermana, es su cuñada. Obviamente tampoco hay una ley que lo prohíba, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, que era, ¿cómo eran bueno, había una secta en el tiempo de Jesús, ¿no? Se moría uno sin dejar herencia, sus hermanos lo tenían que tomar, ya sabes, ¿no? Viene y me pregunta, padre, ¿qué hago? Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes estuvieran en mi lugar o el viejito fuera con alguno de ustedes y les preguntara, ¿qué hago? O sea, la ley no me... Déjate la ley civil, ¿no? Claro, la ley civil se puede casar. La ley religiosa, pues tampoco hay una prohibición. Ah, pero hay que tomar en consideración otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los hijos o los nietos de ambos son primos. Papá, te vas a casar con mi tía. Te vas a casar, mamá, te vas a casar con mi tío. O los nietos, ¿no? La sociedad, ¿qué va a decir la gente? Para eso sirve la moral. Para aplicar los primeros principios, ¿no? Claro, al final del día no eres ni tú ni yo el padre, ni tú el diácono, el que les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Obviamente no se lo tienen que decir, ¿no? Tienen que iluminar su conciencia. Bueno, ¿qué dice la ley natural o qué dicen los primeros principios o qué dice la revelación? ¿Qué cosas hay que tomar en consideración para esta decisión? Está mal si se casa. Está mal si no se casa. Bueno, para eso es la conciencia moral, para tomar esas decisiones. En palabras de Juan Pablo II, la conciencia, esa es otra cosa interesante. La conciencia, dice Juan Pablo II, en la audiencia general del 83, dice, no es un juez autónomo de nuestras acciones.
toma los criterios para sus juicios de aquella ley divina eterna y honesta. Vamos a ver, es muy interesante esto. Dice Juan Pablo II, la conciencia no es un juez autónomo. ¿Qué quiere decir? O sea, la conciencia propia o ajena o la de conciencia de los demás, la conciencia no es un juez autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Autónomo. La palabra autónomo se divide en dos raíces, autónomo o autonomía. Autos, a sí mismo, nomos, ley. Una persona o institución autónoma es aquella persona que se dicta a sí mismo sus propias leyes. La Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Qué quiere decir? Que la Universidad de Yucatán no depende para sus leyes, no depende para sus normas de la UNAM o de la Secretaría de Educación Pública. Dicta sus propias normas, es autónoma, hay autonomía, ¿no? O sea, no depende de las leyes que impongan otras personas. Una ciudad autónoma, un país autónomo, es un país independiente. Cuando hablamos de eso que dice Juan Pablo II, la conciencia no es un juez autónomo. ¿Qué está diciendo Juan Pablo? Que la conciencia no inventa sus propias leyes. La conciencia no dice, el verbo, no instituye, no funda la verdad o la maldad, la bondad o la maldad. La conciencia no es, si yo digo que esto está bien, está bien. Si yo digo que esto está mal, está mal. No. La conciencia no es un juez autónomo. La conciencia, pudiésemos a completar, pongan después allá abajito con un lapicito, es un juez teónomo. ¿Qué quiere decir? Que su ley le viene de Dios o de la ley natural. El aborto es un crimen. Pero para esta señora el aborto no es un crimen. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice lo correcto? No puede. Hay un principio de lógica que dice, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es una cosa o es otra cosa. Eso es una verdad obvia, esa es una verdad lógica. Déjense de Biblias, déjense de religión, déjense del Papa. Ese es un juez, o sea, eso es una verdad absoluta. Una cosa es o es otra cosa. Nada puede ser dos cosas a la vez. Tiene que ser una cosa, ¿no? Por eso el caso del aborto, por ejemplo, o es un asesinato o no es un asesinato. O quieren cambiarle la palabra, es interrupción del embarazo, pero estás matando a alguien. Matar es interrumpir la vida. Ahora bien, ¿es bueno o es malo? ¿Quién lo dictamina? ¿Quién lo dictamina? ¿No? Aquí no, porque esta persona es estudiosa y tiene un título y tiene una maestría, un doctorado. Momento. No. La bondad o la maldad no la inventa la persona. Yo recuerdo cuando el Papa Francisco empezó a ser Papa, empezó a tener algunas declaraciones fuertes, algunas declaraciones que tú dices, o sea, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de la cuestión de los homosexuales, ¿no? Creo que lo hemos platicado acá en algún momento, ¿no? O en el caso de, no lo sé, de los divorciados vuelven a casar. De repente empezaban a ver un papa que decía, hoy te va a cambiar el papa la iglesia. Este papa va a modificar todo.
Y no enfrentaron voces que empezaban a pedirle, oye, que ahora sí ordenen sacerdote a las mujeres. Pero cuestiona aquello de la liberación de la mujer y de la emancipación de la mujer y todo esto, ¿no? Rescatar su lugar en la sociedad y todo, ¿no? Empezaban a pensar que el Papa iba a hacer cambios revolucionarios. El Papa fue cambiando algunas formas, pero no fue cambiando el fondo. No fue cambiando la raíz de la doctrina. ¿No? El Papa fue interpretando las cosas según la ley de los primeros principios. Esa es la conciencia. La conciencia te va a ayudar a tener un juicio correcto, un juicio real, un juicio que no es lo que tú digas o lo que él diga, sino aquella ley, aquel dictamen que se basa en los primeros principios. Les pongo el caso ahora que hablamos del tribunal eclesiástico. Cuando el juez en el tribunal eclesiástico al final dictamina si un matrimonio fue válido o fue inválido, no es que el juez sea muy chingón para decir eso sí es bueno o eso es malo. Eso sí lo unió Dios o eso no lo unió, porque ya me mandó un WhatsApp Dios o ya me habló por teléfono y me dijo ese matrimonio sí fue válido o ese matrimonio no fue válido. No. El juez, para dar su sentencia en un juicio de nulidad matrimonial, tiene que basarse en el derecho canónico. ¿Qué dice la ley? Lo que diga la ley la aplicamos. Claro, eso es lo que tiene que hacer un juez, ¿no? Y eso es lo que hace la conciencia moral. La conciencia moral ante una situación no es el juez, no es la habilidad, no es la pericia del juez, la inteligencia del juez la que va a decir si una cosa es buena o es mala. No. O la pericia o la inteligencia del juez estará en cómo sustenta en los principios teónomos, cómo sustenta su decisión, su sentencia, su juicio. Por eso dice el Papa, en palabras de Juan Pablo, la conciencia no es un juez autónomo de nuestras conciencias. Lo que tu conciencia te diga, oye, pero si tu conciencia no está, ya lo vamos a ver más adelante, no está correctamente iluminada. Yo conozco a muchas personas que de repente con una tranquilidad absoluta se acercan a comulgar el domingo, viviendo en adulterio, por ejemplo, ¿no? Casados, vueltos a casar, queridados, ¿no? Tengo ganas de comulgar. O bien, estos pecados que he cometido no son tan graves. Hay gente que comete pecados más graves. ¿Puedo comulgar o no puedo comulgar? Un examen de conciencia lo más light posible. Según yo, no he pecado. Y entonces se acerca y comulga como si no pasara nada. No puede ser eso. No es un juez autónomo, dice Juan Pablo II. La conciencia es un juez teónomo. Toma los criterios para sus juicios de aquella ley divina, eterna y universal, de aquella verdad inmutable de que habla el concilio. Aquella ley y aquella verdad que la inteligencia del hombre puede descubrir en el orden del ser. Si alguno de ustedes quiere leer esto, el texto completo de Juan Pablo II, no es una forma muy difícil de hacerlo. Busquen primero, entren a la página del Vaticano, vatican.va. Y una vez que estén, eligen papas, ¿no? Entonces, magisterio de los papas. Busquen a Juan Pablo II. Juan Pablo II van a encontrar allá en su enseñanza un montón encíclicas, viajes, homilías, alocuciones, rezo del Ángelus, la audiencia de los miércoles. Entonces, este texto de ese discurso de Juan Pablo II, donde habla de esto, fue la audiencia general del 17 de julio del 83.
Por años, en 83, audiencia general, por años, y luego búsquenla de esta fecha, ya está en español. Así que cualquier pendejo lo puede leer perfectamente bien. ¿Capisci? Muy bien. A ver. Finalmente dice el último párrafo. Se dice que el juicio de conciencia se realiza a partir de los primeros principios morales naturales y revelados, porque nuestro conocimiento de la ley moral parte de la natural inclinación a la verdad que la inteligencia posee por el hábito de los primeros principios prácticos, llamado sindéresis. Cuando escucho la palabra sindéresis, viene a mi mente inmediatamente Luis Miguel Cantón Marín, el padre Cantón. Hace poquito el diario Yucatán sacó una página sobre su figura y su ministerio aquí en Yucatán a propósito de los 270 años del seminario. Padre Cantón me recibió en el seminario como rector y fue mi rector hasta el 84, que fue cuando lo ordenaron obispo de Tapachula. Pero el padre Cantón, cuando quería llamarnos la atención sobre algo que no estábamos haciendo bien, era muy parco. Alguien me comentaba en la entrevista esa sobre sus sentimientos, pero era muy parco. Y siempre decía, sindéresis, sindéresis. Nosotros pensábamos que nos estaba hablando en chino. Como era un chino él, pues eso pensábamos, sindéresis, sindéresis. Y luego con el paso del tiempo fuimos entendiendo la palabra, ¿no? Sindéresis se llama a la aplicación de los primeros principios prácticos a la vida cotidiana. Aunque no conozca yo la Biblia o la revelación, me doy cuenta que esto está bien o me doy cuenta que esto está mal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Estoy caminando por la calle y un viejito y una viejita se caen y se tropiezan. Se van de bruces al suelo. Óyeme, no porque lo diga una ley o una norma, lo que sea, inmediatamente nos surge no sé, hay una natural inclinación a echarle la mano, a ayudarla. ¿Por qué? Porque es una persona frágil, es una persona débil o lo que sea, ¿no? Eso es un principio práctico, un principio ayudar al débil, proteger al débil, ¿no? Respetar, no lo sé, respetar las cosas ajenas, ¿no? Uno está yendo en la calle y pues bueno, veo que una tienda está exhibiendo alguna cosa en la calle, no las tomo naturalmente, ¿no? O sea, hay cosas, el respetar la propiedad ajena o lo que es de las otras personas, ¿no? Respetar la vida. Cuando alguien le quita la vida a otra persona, ¿no? No porque hay un quinto mandamiento, no matarás, ¿no? No porque, sino porque hay óyeme, una cosa que normalmente me nace, o sea, hay esos principios que están inscritos en mi corazón, que no me los ha dicho nadie, pero yo mismo me doy cuenta. Veámoslo, por ejemplo, yo no sé, seguramente ustedes tienen hijos o nietos, bueno, ya algunos ya están viejitos y seguramente tienen algunos nietecitos por allá. O cuando tuvieron hijos, cuando están pequeños los hijos, cuando de repente un niño pequeño que todavía no sabe tal vez ni siquiera hablar, ¿no? Ya no digamos que vaya a la escuela ni mucho menos, ¿no? Pero cuando hace una cosa indebida, inmediatamente ve si alguien lo está viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se da cuenta que hizo algo mal. Y no porque a lo mejor se lo hayan dicho o no porque lo haya leído o lo haya ido a clases, no. Él mismo se da cuenta. Hay cosas que no están bien. Hay cosas que no debe de hacer. Bueno, esos son los primeros principios, ¿no? Se dice que el juicio de conciencia se realiza a partir de los primeros principios morales naturales y revelados. Claro, a medida que uno va creciendo, en el caso de nuestra fe católica, va aprendiendo los mandamientos, va aprendiendo las normas, bueno, se da cuenta uno que
Les pongo un ejemplo en primera persona, ¿no? Desde chiquito, pues algunos de ustedes muy probablemente conocieron a mis papás, sobre todo a mi papá. Pues ir a misa el domingo era algo, pues, estaba fuera de discusión, no era algo negociable, ¿no? Pues bueno, naturalmente íbamos a misa los domingos y generalmente en familia. No nos gustaba mucho porque a mi papá le gustaba ir a una iglesia, no voy a decir a cuál, donde había un sacerdote que no se le entendía ni madre, ¿no? Pero mi papá no sé por qué le gustaba esa iglesia o ese padre, ¿no? Ya nos íbamos a esa misa, ¿no? Pero bueno, no era negociable el no ir a misa el domingo, ¿no? Y eso hasta que entré al seminario, hasta que terminé la preparatoria y entré al seminario. De este chavo que me gustaba los deportes o me gustaba sobre todo el fútbol, era yo adicto a seguir, pues bueno, los pocos canales que habían, igual que algunos de ustedes, los pocos canales que habían en la opción de televisión, los domingos pues era el ver el fútbol, ¿no? Al mediodía, o sea, ese sábado en la tarde, ¿no? Y muchas veces me preguntaba, ¿y cómo lo harán estos futbolistas que tienen que concentrarse el sábado o el domingo y no tienen chance de ir a misa el domingo ellos? Y no tienen chance para, como yo, para ir a misa con mis papás o con mi familia, ¿no? Y me preocupaba ese tema, ¿no? Yo veía así como una cosa normal o natural el ir a misa el domingo. Y me parecía algo anormal, algo obviamente malo, incorrecto, el faltar a la obligación dominical de ir a la misa. O sea, yo crecí con ese principio, con ese primer principio, ¿no? El santificar las fiestas. Pues porque tuve la fortuna de tener una familia que me inculcó eso. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. De las propiedades de la conciencia hablaremos la siguiente clase.